Esta emisora les da la bienvenida al programa Encuentros con la Filosofía, para conversar poniendo en duda nuestras certezas. con la participación abierta de profesores de la Universidad Politécnica Salesiana, De la Universidad Central del Ecuador, de la Universidad Andina Simón Bolívar. Encuentros con la Filosofía. se difunde semanalmente por las emisoras universitarias Infinito Digital, Voz Andina Internacional. Y Radio Faxo. Abrimos nuestros micrófonos. Bienvenidos y bienvenidas al programa semanal Encuentros con la Filosofía. Les saluda Edison Aguilar Santa Cruz. Es un gusto encontrarnos una vez más en este espacio de encuentros entre vida cotidiana y filosofía, precisamente cuando vivimos situaciones inciertas de alcance local y mundial, pues proponemos con la colaboración de docentes universitarios abordar en media hora un tema de la vida cotidiana para repensar la existencia humana desde la filosofía. Saludo a Tito Chela en la cabina de Radio Voz Andina Internacional. De igual forma, saludo a Miguel Macías Moreno, con quien compartimos la conducción del programa. Buenos días, Miguel. Hola Edison, buen día. Agradecemos y damos una cálida bienvenida al invitado de esta semana, Fabián Mejía. Él es estudiante de Filosofía y Derecho, le gusta la lógica, el canto y el baile. Ha dado clases de materias básicas en la Católica desde hace 25 años. Una de sus materias es la de contextos e interculturalidad. Por ello, ha reflexionado sobre lo que es la dignidad como característica propia del ser humano. Buenos días, Fabián. Muchas gracias. Buenos días, Miguel Ángel. Buenos días, Edison. Creo que estaba Tito por ahí. Saludos. Esta semana dialogamos con Fabián Mejía acerca de la dignidad. Lo haremos en los 3 segmentos del programa. En el primero, Vida Cotidiana, conversaremos acerca de opiniones y referencias habituales a la dignidad. En el segundo segmento, Miradas Filosóficas, nuestro invitado compartirá desde su perspectiva filosófica algunas reflexiones sobre dignidad. Y en el tercer segmento, ¿Qué más encontrar?, Fabián Mejía compartirá recomendaciones y sugerencias para acercarnos más a la temática de esta semana. Conversamos con Fabián Mejía acerca del término dignidad. En la conversación cotidiana, cuando decimos el trabajo dignifica al hombre, o cuando decimos que alguien es digno del puesto que ocupa, nos referimos a la dignidad como una cualidad que acompaña a un comportamiento, a una acción humana, a un cargo, a un empleo, por lo que diremos, como dicen los filósofos, que la dignidad es una cualidad extrínseca, es decir, una cualidad dada por algo o alguien externos. De igual manera, escuchamos de acciones que, al oprimir, humillar o deshonrar a un ser humano, atentan o degradan su dignidad, por lo que la dignidad aparecería como un valor, algo propio del ser humano, algo que no tiene precio, algo que no se puede vender ni comprar, algo intrínseco. Con esta breve introducción, preguntamos a Fabián Mejía, ¿qué se entiende cotidianamente por dignidad? Muchísimas gracias, Edison. Muchas gracias al programa por esta nueva invitación. En la vida cotidiana, normalmente la dignidad está determinada por esa autovaloración que tenemos hacia nosotros mismos y que exigimos hacia los demás. Entonces, una persona se siente digna, ¿cierto? Y exige un cierto tipo de comportamiento hacia esa persona, ¿no? Hacia sí misma. De tal manera que estaría muy relacionada con los temas de, por ejemplo, de honestidad, que sostengan esa autovaloración,
muchas veces, a veces también con a qué familia pertenezco, ¿no? Es como yo soy una persona digna, yo soy de familia, ¿no? Eh, o no necesariamente tiene que ser una familia de clase alta, sino de cierta cultura, o el haber podido ser criado en una familia, incluso, ¿no? Tal vez es como alguien pudiera decir, yo no soy no sé, un poco grosera la frase, pero decir, yo no soy un cualquiera, ¿no? Es como, si no soy una persona que tiene una historia familiar, tiene relaciones sociales, y entre esas, la que decía Edison, por ejemplo, los cargos públicos, se les llama así, ¿no? Se les llama, fue designado para la dignidad de, ¿no? Fue elegido para la dignidad de alcalde, él ejerce la dignidad de representante de alguna empresa o algo, ¿no? Entonces, cotidianamente, la dignidad está relacionada con reconocimiento, un autorreconocimiento y un reconocimiento eh, que nos permite eh, una autovaloración y una autoexigencia, por ejemplo, que viene dada por un disciplinamiento social constante para actuar de manera honesta, para actuar de manera coherente con mis palabras, para cumplir con mi palabra, para mostrar mis valores, mi capacidad, y por lo tanto constantemente estoy autoexigiéndome ese reconocimiento, ¿no? Entonces, este tipo de dignidad de manera, digamos así, que se maneja de manera cotidiana, pudiera entrar en crisis, pudiera perderse en el momento en que cualquiera de esas autorreferencias o referencias sociales se terminen, ¿no? Entonces, imaginen ustedes el cargo público un cargo, por ejemplo, de un oficial de la policía o militar, ¿no? Entonces, él, cuando es dado de baja, es como que afecta muchísimo sus referencias y sus autorreferencias, porque incluso el, antes de ser dado de baja, eh, tenía mucha influencia en la estructura policial, se le saludaba, su palabra era reconocida y valorada, y él asimismo entonces esa autovaloración se daba y se sostenía esa dignidad, digamos, ¿no? Luego que recibe la baja, eh, viene una época, un momento de crisis, en el sentido de que ya no existen esas autorreferencias y esas referencias que le hacían sentir en ese sentido, como digo, incluso digno, ¿no? Entonces, a mi manera de ver, uno debe tener entonces en la vida cotidiana un autodisciplinamiento y una referencia social que le permita sentir esa dignidad. Gracias, Fabián, por esta primera aproximación. Damos paso a nuestro siguiente segmento, Miradas Filosóficas. Esta semana en Miradas Filosóficas nos encontramos con Fabián Mejía. En este segmento nos ayudará a mirar la dignidad desde la reflexión filosófica. Preguntamos, ¿cuáles son las principales reflexiones filosóficas acerca de dignidad? En filosofía se ha trabajado poco el concepto de dignidad. Si uno se pone a analizar, incluso no se puede encontrar en
en los diccionarios filosóficos del concepto. Es decir, a veces uno busca en diccionarios filosóficos la palabra dignidad y no los encuentra. Entonces podemos decir que la reflexión más bien ha sido contemporánea y ha aumentado mucho en este tiempo en la escritura de ensayos, de libros, de textos y la inclusión dentro del concepto de las discusiones filosóficas. En la filosofía, el concepto de dignidad está determinado por la referencia o una rama digamos, de la filosofía hacia la esencia del ser humano. Y es esa esencia que llevaría a las categorías de innato, por ejemplo. De una persona tiene la dignidad de manera innata por el mero hecho de ser persona humana. También desde esa perspectiva, se le entrega, se entiende la dignidad como una característica diferenciadora de otros seres. Entonces, lo que le caracteriza al ser humano es la dignidad. Al ser innato, se constituye un valor universal y imposible de ser ponderado, por ejemplo. Entonces, nosotros no podemos hacer la comparación, ¿no es cierto? Ponderar quién es más digno, si una persona que ha sido socialmente positivo con sus acciones, solidaria, como hablábamos antes, honrada, reconocido socialmente, que ha dejado un legado, como se dice, ¿no es cierto? Y una persona, por ejemplo, que sea incluso con acciones en contra de la ley o de la humanidad o de otras personas, muy egoísta, digamos así como que pudiera cumplir el perfil de alguien que no se le valoraría por sus acciones, y entonces uno diría, a ver, vamos a ponderar quién es más digno. Eso no es posible porque al concebir la dignidad como innata en los seres humanos, se reconocería por el mero hecho de ser humano. Entonces no es, si analizamos en ese sentido, la dignidad no nos permite ponderar, no nos permite comparar. El mero hecho de ser humano le da la dignidad. Esto, digamos así, tendría que ver entonces con una suerte de esencia humana. Para los que son filósofos transpersonales, es decir, que piensan que existe algo más, ¿no es cierto?, que trasciende, que puede ser Dios o una suerte de energía que sostiene la vida humana de manera especial. Entonces, para ellos procede de la misma divinidad esta posibilidad de hablar de la dignidad, es decir, la dignidad procede de este ser transpersonal que me permite a mí entenderme como digno. No se lo puede dañar, no se lo puede perder, nadie puede tocar tu dignidad. Y en ese sentido, esta concepción me fundamenta los derechos humanos, por ejemplo. Fundamenta la posibilidad de entregar al individuo la posibilidad de reconocer en él y de entregar los derechos que por ser humano le pertenecen y los debe ejercer y se pueden exigir. De esa manera, esta concepción de dignidad es fundante, es innata, fundante, innegable, no se le puede eliminar de ninguna manera.
Por otro lado, en la filosofía, digamos así, en cambio, que no reconoce la esencia de ningún ser, no incluyendo el ser humano, ¿no es cierto? Sino que reconoce la construcción de la esencia a través de las estructuras humanas. La dignidad es un concepto útil, ¿no es cierto? Útil, que me permite construir el concepto de responsabilidad y que es útil en tanto me permite construir sobre ese concepto de responsabilidad también, por ejemplo, el derecho, ¿no? Entonces, más que saber si de darle un fundamento esencial, ya sea que provenga eso de la naturaleza o de Dios o de algo transpersonal, se le da una función en la construcción significativa del ser humano y de los sistemas humanos. De esa manera, entonces, la dignidad juega un rol importante y puede ser manejada como un principio de acción, de tal manera que yo pueda ahí sí ponderar y pueda yo revisar y analizar, por ejemplo, hasta qué punto la ley o una norma puede afectar la dignidad de las personas. Pongamos el ejemplo de una ley que se utilizó para limitar el número de hijos que podían tener el campesinado en Perú. Entonces, esa norma, esa ley, permitía dar anticonceptivos sin la aceptación de las personas que iban a consumir los anticonceptivos. Entonces, de esa manera se pretendía limitar el número de hijos y con eso promover el desarrollo de estos pueblos, de este campesinado. Entonces, eso fue expuesto, fue denunciado, y yo pueda entonces, a través del principio de la dignidad, determinar que este tipo de ley, este tipo de acción pública, va contra la dignidad porque menoscaba la dignidad del individuo. E incluso puedo yo luchar entonces para que una ley, una acción, un principio, perdón, una norma se eliminen gracias a la dignidad como principio de evaluación y de análisis. Entonces, por un lado tenemos la dignidad como natural, como esencial y configurativa del ser humano, pero por otro lado también tenemos la concepción de la dignidad como la construcción humana en una estructura de significación que me permite a mí ponerla como un principio de análisis, de evaluación y de crítica frente a acciones y políticas humanas. Esta segunda concepción, ¿no es cierto?, que podríamos llamarle así como esta segunda capa de dignidad que tenemos los seres humanos, está muy ligada también al objetivo del Estado para asegurar los mínimos materiales para poder ejercer mis derechos. De tal manera que el compromiso no es solamente formal, como pudiera derivarse de los derechos humanos, al menos de la primera generación, sino que ya existe un compromiso material, es decir, de que los seres humanos debemos ser tratados con un mínimo de condiciones y contextos materiales para que yo pueda ejercer esos derechos y dignificar mi vida a través, por ejemplo, del trabajo, a través de mis relaciones humanas, del respeto hacia mi intimidad y el respeto hacia los demás, ¿no? Entonces, esta segunda capa sí es posible ya revisar, conceptualizar y poner en práctica las relaciones, por ejemplo, humanas en general. Gracias, Fabián. Nos has presentado dos concepciones sobre dignidad, o estas dos capas que mencionabas.
Una consulta, un interrogante es, ¿por qué es importante en este contexto la reflexión sobre la dignidad? Es importante en tanto me permite a mí trazar los límites de mi actitud hacia el otro, ¿no? Por un lado. Es decir, yo no puedo permitirme ir más allá de, con mi libertad más allá de la libertad del otro. En tanto el otro es una persona digna. Eso encierra varios elementos. Eso encierra varios elementos que los voy a desarrollar un poquito, voy a presentar un poquito más adelante. Pero la importancia radica en eso, en el reconocimiento de que cuando yo estoy frente al otro, estoy frente a un ser que merece el respeto. Y por lo tanto yo trazo mi límite y no puedo sobrepasar ese límite. Adicionalmente, la exigencia de respeto hacia los demás. Mientras yo no dañe a un tercero, yo puedo desarrollarme y permitirme a mí ir construyendo mis potencialidades en la sociedad. Entonces, fíjense cómo sin ese concepto de dignidad, yo pudiera trazarme objetivos, como yo a veces he escuchado, incluso en pensadores de izquierda, que dicen, ¿cómo determinas la ética en el socialismo? Y un pensador decía, lo bueno y lo malo se determina en que si es a favor o en contra de la revolución. Entonces tú dices, imposible, ¿no? Es como, ¿cómo puedes trazar límites éticos simplemente en si favorece a una revolución o no? Es decir, sin importar, por ejemplo, en que para esa revolución tengamos que sacrificar cientos de vidas humanas. Entonces, si tú no partes del concepto de la dignidad, puedes llegar a que el utilitarismo o este plano, por ejemplo, el proyecto socialista o el mercantilismo, miren al ser humano como un simple número. A mí me gusta muchísimo una entrevista o un texto que tiene Ratzinger, el que ahora es un papa retirado en la Iglesia Católica, porque a él le preguntan en un momento dado qué es el diablo, qué es eso del mal, ¿no? El diablo, le preguntan a él. Y la respuesta de él es muy interesante, porque él dice el diablo, lo diabólico, él dice, son los números en las personas, es decir, es identificar a un ser humano como si fueran números, porque él decía, por eso del 666, él gusta, ¿no es cierto? Como además teólogo, ¿no es cierto? Es un filósofo consumado, y él trata de mostrar a través de esa analogía del 666, del número, de la bestia, de la maldad del diablo, que dice, es justo esa tendencia a numerar, a cosificar al ser humano. ¿Qué quiere decir eso? A desconocer la dignidad propia del ser humano. Y ahí estaría la maldad en sí misma, ¿no? Entonces, lamentablemente, nosotros podemos ver que en nuestra sociedad, ya digo, ya sea por planteamientos utópicos y románticos, ya sea por planteamientos de economistas, mercantilistas, ya sea por situaciones incluso de egoísmo, ¿no? O proyectos empresariales, a las personas se les trata como meros números. Entonces, mientras tú cumplas ese número de likes en redes sociales, mientras tú cumplas un número de operaciones y tengas un ingreso mensual, mientras tú seas eficiente y todo traducido a cantidades y números, tú funcionas en el sistema.
Entonces, qué importante entender que eso no puede darse así, que nosotros los seres humanos no podemos ser ni cosificados ni tratados como meros números. Ya Kant lo decía, ¿no es cierto? Kant ya ponía una base diciendo que las personas no podemos ser tratadas como un medio para conseguir un fin, jamás, sino fines en sí mismo. Entonces, en ese sentido, yo creo que es importante el concepto de dignidad. Muchas gracias, Fabián. Ahora nos trasladamos al tercer momento, ¿qué más encontrar?, para indagar cómo continuar las reflexiones acerca de la dignidad. Esta semana nos encontramos con Fabián Mejía. En un primer momento conversamos sobre la comprensión cotidiana de dignidad. Luego nos compartió desde su perspectiva filosófica algunas reflexiones acerca de dignidad. Ahora solicitamos sus sugerencias para profundizar en la temática, dignidad. Ajá. A mí me parece que el tema de dignidad, ya en este tercer segmento, se tiene que relacionar mucho con la ética, ¿no? ¿Cuál es la actitud ética y la actitud correcta que deberíamos tener con las otras personas? En los conflictos, nosotros nos ponemos a prueba, de alguna manera, cómo es nuestra actitud frente al otro. Mientras no hay conflicto, nosotros podemos decir, no, yo soy una persona pacífica, dialogante, ¿no es cierto? Pero cuando viene el conflicto, entonces ahí es donde nos ponemos a prueba, ya sea conflicto de individuos, conflicto de empresas, conflicto de países, entonces de religiones. Entonces ahí yo quiero dar como una recomendación. Hay un libro que publicó hace poquito la Universidad de San Francisco que se llama La Dignidad y es de una doctora que se llama Donna Hicks, ¿no? Ella, después de mucha experiencia de conflictos, de ser mediadora, de estar dentro de años y años de trabajo en zonas de frontera, de refugiados, etcétera, en base a toda esa experiencia, ella escribe este libro y nos da unas 10 recomendaciones de cómo enfrentar y cómo tener la actitud frente al otro. Entonces, yo me voy a permitir mencionar estas actitudes porque me parecen muy interesantes y que me gustaría como poner como esa recomendación. ¿Qué recomendaciones tendríamos nosotros para vivir la dignidad en nuestra vida cotidiana? La primera que ella plantea es la aceptación de la identidad del otro, ¿no es cierto? Es decir, aceptar al otro como es. Normalmente, a veces uno tiene esa necesidad de proyectar mis rasgos identitarios y mis valoraciones hacia el otro, negando su identidad, incluso, ya sea identidad de género, identidad por clases sociales, identidades, hasta la manera de vestir. Entonces, mi primera recomendación sería, si yo quiero realmente vivir mi dignidad y la del otro, debo entender cada ser humano puede desarrollar su identidad y tiene que ser aceptada, ¿no? Tiene que ser aceptada. No importa que usted es un padre muy conservador, ¿no es cierto? Debe aceptar esa identidad que ha construido su hijo, incluso si no coincide con los que usted trató de educarle, ¿no? Igual dentro de las empresas, entender que a pesar de que la identidad de la empresa, de alguna manera, tiene que ser vivida por sus empleados, debe existir esa apertura para lo que es en cambio ya la identidad personal. Entonces, esa sería la una. La actitud contraria, eso no está en el libro, digamos, pero la actitud contraria de aceptar la identidad sería la discriminación. La discriminación. Entonces, fíjense cómo la discriminación en este sentido daña mi actitud frente al otro en dignidad. Otra característica importante que propone la doctora es la inclusión. Y la inclusión es la actitud de hacer que el otro se sienta cómodo en donde estemos compartiendo un espacio. Entonces, si yo quiero comportarme
de manera digna y aceptando y desarrollando la dignidad del otro, debo preocuparme que los demás se sientan cómodos donde se encuentran. Si yo soy un jefe, soy un empleado, soy un familiar, si estoy en mi casa, incluso si estoy en una fiesta y veo que alguien no está disfrutando de la fiesta, una actitud correcta es acercarme a esa persona para ver qué pasa, qué situación tiene y tratar de buscar. Dice, no, pero es que uno no es responsable de eso. Pero desde la mirada de la dignidad, yo debo buscar que esas personas se sientan cómodas en los espacios que compartimos. Muchas veces nosotros hemos visto aquí en la universidad, por ejemplo, compañeros que vienen de las comunidades indígenas que pasan solos. Y nadie se acerca, nadie conversa. Y la única, digamos así, característica que es visible es la diferencia étnica, que ustedes saben que es básicamente una diferencia muy superficial como para que exista ese tipo de situaciones. Entonces, acercarme a la otra persona para que se sienta cómoda. A mí me gusta muchísimo eso. Entonces, la actitud correcta es exactamente la exclusión, ¿no es cierto? Y peor que la exclusión, el temeimportismo es como la indiferencia, ¿no? Indiferencia. Otra actitud que nos da la doctora Hicks es que nosotros debemos promover la seguridad, tanto física como psicológica. Otro es el reconocimiento de legitimidad que tiene el otro. ¿Y cómo yo puedo reconocer esa legitimidad? Con una escucha activa y promoviendo que el otro es importante. Bueno, y les dejo como una tarea, digamos así, que es muy linda, esta recomendación mía de seguir revisando y trabajando los conceptos de la dignidad y de las actitudes de la dignidad que nos permitan sentirnos más dignos y también reconocer en el otro esa dignidad. Te agradecemos, Fabián, por esas recomendaciones. Concluimos este encuentro semanal con la filosofía, con nuestro agradecimiento a ustedes, Radio Escuchas, al invitado de esta semana, Fabián Mejía, y a Tito Chela en la cabina de Radio Voz Andina Internacional. Recuerde, recibimos sus comentarios y sugerencias al correo electrónico encuentrosconlafilosofía@gmail.com. Hasta el próximo encuentro con la filosofía. Muchas gracias. Agradecemos su sintonía a Encuentros con la filosofía. el programa que impulsa el filosofar como acción compartida desde las radios universitarias. Les invitamos a compartir las próximas emisiones de Encuentros con la filosofía por esta emisora.